Torquemada y estos frenéticos que pues ya dan miedo. No solamente Francisco Martín Moreno, el que se dice un intelectual, habla de la Santa Inquisición, sino veíamos a un señor en la calle decir que López Obrador es un, perdón nuevamente por decirlo, pero así lo dijo, un indio argentino, y hemos escuchado que un comunista y que un dictador, y no, este lenguaje, este discurso está pues extrañamente contrario a los rezos y a las Aves Marías que yo he escuchado de mucha gente de Frena, ¿eh? Mira, la verdad es muy interesante este discurso que ha empezado a generalizarse, pues en muchos países del mundo, yo te diría. Imagínate que en Estados Unidos le dicen al candidato demócrata Biden, comunista, socialista. Digo, por favor, estamos hablando de veras de un mundo al revés, cuando desde mi perspectiva es lo más cercano a la aristocracia estadounidense que puede haber, ¿no? Por el perfil, por la procedencia, por la proyección que tiene él y el grupo que él representa. Entonces, ya cuando vemos eso, y lo llevo al extremo, porque justamente cuando se quiere trasladar a otras realidades, pues cualquier actitud que hable del bien común, de la cercanía con la parte humanitaria, humanista del discurso, cualquier, digamos, proyecto que tenga que ver con tocar el corazón de las personas para que te apiades y entonces te conectes con la realidad que vive la mayoría, ya le llaman comunista, Vicente. Y justamente el extremo de eso es no solo la descalificación como si eso fuera grosería, cuando es un principio y una propuesta teórica que en todo caso podríamos discutir, pero es otra cosa. Y otra parte es ya esos que se van, ya te dejan los años, digamos, de la Guerra Fría o cuando estuvo vigente ese discurso de manera muy potente. Olvídate, los que se van 5 siglos antes a discutir una cuestión de la Santa Inquisición, que significó una de las masacres más tremendas para favorecer el discurso ideológico de unos, no de la religión, ni siquiera de la Iglesia en su totalidad, sino de esos que en su momento pues utilizaban la fuerza bruta y el poder, el control de la violencia para que sus opositores pues fueran, digamos, derrotados así a partir del dogma religioso que ellos imponían. Y eso es lo que esta gente postula. Es de veras demencial, Vicente. Es como si estuviéramos hablando con loquitos que de repente están hablando de un mundo que acabó hace mucho tiempo, que ni siquiera la propia iglesia, digamos, mil veces han pedido perdón a propósito de eso, de ese tema de la Santa Inquisición, y realmente es para avergonzarse. Lo combinas con el tema de lo del comunismo, bueno, ya parecen de veras gente trasnochada en el sentido de no tener la más mínima comprensión ni siquiera de los procesos históricos. Entonces, es delicado. Yo he dicho que no es una cosa para banalizarla ni simplemente descalificarla, porque de lo que te habla esto es de una ignorancia tan profunda que ni siquiera pueden producir un nuevo discurso, Vicente. O sea, que tú dijeras, bueno, están produciendo toda una reconfiguración conceptual de los otros a los que no reconocen o quieren descalificar, y acaban utilizando conceptos de hace siglos o del siglo pasado, ya para irnos lo más cercano con este asunto de lo del comunismo. Están trasnochados, fuera de momento histórico y con una incapacidad decía yo, de conceptualizar siquiera al otro y entender por qué no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque implica reconocer que hay un fracaso en el modelo desde el que han postulado, digamos, lo que tendría que haber sido el cambio como lo pensaban en términos de estos, ya sabes, ¿no? La riqueza que se iba a generar para todos y que al final, bueno, pues implicó una concentración de riqueza enorme con las injusticias que eso trae consigo. Entonces, yo te diría, es delicado, esta gente es peligrosa, no estamos jugando, pero al mismo tiempo hay que reconocer que son bastante incapaces siquiera de construir nuevos argumentos. Y claro, la gente más ignorante pues es la que los acompaña, los sigue y sobre todo los que les da voz, aguas, porque esa es la gente que al mismo tiempo, al no poder alimentar un discurso o poder construir nuevas teorías, a ver, a que se atrevan, que lo hagan. Como no lo pueden hacer, pues lo que hacen es simplemente buscar voceros que los repliquen. Y por ahí, Vicente, yo te diría que imagínate, si hasta el Papa ahora lo quieren meter en esta disputa, ¿no? Donde lo que decían es, cuando
alguien del calibre del Papa se atreve a coincidir con el cambio mundial, por eso no lo quiero poner solo en cambios de que este país o el otro, o este gobernante o el otro, sino está hablando casi del sentido común, de lo que todo el mundo estamos viendo, y con el COVID, que no se nos olvide qué momento seguimos viviendo, la pandemia no ha acabado, seguimos viviendo en un momento de, digamos, de semáforos, y en ese sentido, bueno, pues este momento planetario nos tiene que haber movido a todos a repensar, claro, incluso el sentido de la vida, de cómo tenemos que abrazar la felicidad y las partes positivas que tenemos todos y cada uno, porque para mucha gente ha sido pues devastador, Vicente. Oiga, doctora,